Go with me to Muy Luke bien, vayan conmigo a Lucas, chapter 7. capítulo 7. Luke chapter Lucas, capítulo 7. All right, Luke chapter 7. Muy bien, We're gonna start in capítulo verse 7 de 14. Lucas desde el verso, Let's start verse vamos a 24. ver, 24. Luke chapter Lucas 7, verse 24. 7, 24. And when the messengers of Cuando John los were mensajeros de departed, Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan. here's what he said. What went Aquí ye es lo out que dijo: into the ¿qué wilderness fueron to see? ustedes a ver al A desierto? reed shaken with the wind? ¿Querían ver a una caña sacudida por But el what viento? went ye out ¿O qué for to see? fueron a A ver? man clothed ¿A in un fine hombre raiment? vestido con ropa Behold, elegante? they which Los que gorge se in visten con apparel ropa and elegante decorate y disfrutan treasures in de courts. grandes lujos están en los palacios de But reyes. what went ye out Entonces, for ¿qué to es lo see? que A ustedes fueron a prophet? ver? ¿A un Yea, profeta? I say unto you, Pues yo les digo much que sí, more than y a a alguien prophet. mayor This que un is he profeta, porque of whom este it es is de written, quien está Behold, I escrito: send yo my envío mi messenger mensajero before delante thy de face, ti which shall para prepare que te thy way prepare before el thee. camino. And notice what he says next. I was Y reading eso es lo before que that. dice más adelante. As I Estaba read the written leyendo word, esto my y lo estaba leyendo. Y standard por cierto, practice, una de mis and not like prácticas this or anything, is que that hago no es un I ritual sit ni nada and por el I estilo, es think. simplemente que Now I me he read mantenido after haciendo esto, ya ni lo pienso, lo hago that is automáticamente. before Y es I begin to antes search the de Bible. comenzar a I always decide leer la whatever Biblia, I read, decido lo que lea, lo voy a creer. now, Es that así doesn't de mean I simple. always No understand quiere it, decir que lo voy a entender a la but I will primera, believe it even pero if I don't lo understand creeré, it. aun Once si I no lo believe it, entiendo, then it porque depends una vez que upon the lo Holy Spirit crea, to give me depende de understanding. Dios a través del But Espíritu if I don't Santo believe it, then traerme el entendimiento. Pero si no lo creo, entonces no me va a traer entendimiento. La so that's primera the elección es, la now. decisión es So here he says in decidir verse creer. 28. Así que I was dice aquí en reading el this verso again, 28, lo estaba and leyendo un before día long y I actually me stopped sorprendió y and tuve que I was reading. detenerme y He said, volver For a I say leerlo. unto you, among Yo those les digo that are que born of entre women, los que nacen de there is mujer not a no hay greater nadie prophet than John mayor the Baptist. profeta que And I Juan el read that and I Bautista. said, okay, what? Y lo leí y dije, ok, That, bueno, a ver, espérame. like I said, I already ¿Cómo? decided I believe this. Ok, Jesus decidí, said it, lo I voy a believe it. creer, Jesús lo dijo, lo creo, pero How ¿cómo is puede that? ser How is verdad? it? ¿Cómo es John, verdad? he's the greatest prophet. Porque ves a Juan I'm thinking como there's a el lot of good prophets más in the grande Bible. profeta. Hay muchos buenos profetas en la Moses Biblia. parting the Red Sea, Moisés Elijah abriendo el fire out. mar, There's a lot of stuff in the Bible. Elías Prophets con are pretty powerful. lluvia del fuego. And I said, and Eran here's John. profetas poderosos, Didn't have pero a aquí está miracle. Juan. He had nothing like Nunca that. hizo un milagro, He nunca was a hizo prophet. nada de eso, pero entonces ¿cómo podrá So ser un mejor profeta? the first thing God Entonces, asked me was, well, what's a lo prophet? primero que Dios me preguntó And whenever God fue, asks me a bueno, question, ¿qué es un profeta? Y cuando te hace una pregunta, Dios no está buscando la you respuesta. realize Él ya that sabe la respuesta, pero so tiene instead of que assuming you know, está buscando que tú sepas so I went que and looked up the no word sabes la prophet. He respuesta. said, Así que one busqué la who palabra has a message profeta from y God dice or alguien words que tiene for un God. mensaje So de then Dios that o que changed hable a de bit parte de because Dios. Dije, ok, now eso cambia mi for John to be entendimiento the porque greatest ahora prophet didn't el hecho de compare que to how Juan many es el más miracles grande he profeta had. no tiene que ver con cuántos milagros tenga, sino que tiene el más grande mensaje. Así que lo empecé a ver así, de ese punto de vista, y me di cuenta que And so Juan tenía el más grande mensaje. Bueno, what entonces, was the ¿cuál era prophets? su What were the other más prophets' grande message? mensaje? All the other ¿Cuál era el prophets' mensaje de message los was otros profetas y cuál es el de He's Juan? coming. Bueno, los He's otros coming. profetas decían, And all they Él viene, Él prophesied thousands vendrá, of Él years vendrá, Él ago, vendrá, He's por coming. miles de He's años coming. profetizando, John was Él the vendrá, Él first vendrá. prophet Juan to es el say, primer profeta que pudo estar de pie y dijo, llegó, I realized that Él when I está read that aquí. Y me di because he said, cuenta, dije, ok, behold, the Lamb of God, which takes away the porque sin Él of the dijo, world. he Right? aquí el Cordero de Dios que So quita I solved that el now. pecado del mundo. Dije, ok, ahora lo He's the greatest entiendo, prophet lo because resolví. he Juan es el had the más greatest grande message profeta because porque he's tenía el come. más grande mensaje y el And then I mensaje kept era on reading, and the next part of Jesús verse llegó. makes me. Y después leí, He luego doesn't, me after he said he's descompuso the lo que greatest prophet, seguí he leyendo, said, porque luego dice, but he that is least in the kingdom of God pero is greater. el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Mark él. had a problem in Entonces reading dije, a John ver, being ya the tenía un greatest. problema Now the con problem is John reconocer que Juan era el is mejor, ahora but even if I'm the me least in empecé the a tener kingdom, otro problema. I'm Dije, greater. aunque sea el más pequeño en el reino, soy más grande que Juan el Bautista. Le dije, Señor, ¿cómo funciona eso? Me dijo, bueno, simple. John, all the other Me prophets dijo say Juan, todos los John had the otros greatest profetas message decían, because Él viene. but John Juan also dijo, had to Él está say aquí, era el there más grande goes, mensaje, and pero he left and también go off into the dijo, wilderness. Él allá va. No Y, Christian will ever say y there un goes. cristiano nunca dirá, Well, Él first va he para lives allá, in you, se acaba de ir, resides in sino you, que Él dwells in reside en ti, Él and that's
permanece en ti, vive en ti. Y por eso somos más grandes que Juan el Bautista, sin importar quién eres. Aún el menor del reino, eres más, menor del reino, eres más grande que el más grande profeta. Si lo lees, te das cuenta. Hay algo que tiene que ver con esta nueva creación, este nuevo hombre que a lo mejor no hemos abrazado completamente y no hemos sido suficientemente profundo para entender lo que es la nueva creación. Porque una vez que entendemos lo que es la nueva creación, nos damos cuenta cómo podemos ser más grandes que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros y nunca nos deja, y Él nos ha dado este tesoro en vasos de barro de manera que podemos traer su carácter, su poder, su espíritu a este mundo, y lo hacemos de una forma en que lo representa perfectamente, y porque en nuestro espíritu hemos sido recreados para portar el espíritu el mismo espíritu de Dios, y nadie lo pudo hacer antes de nosotros. Nadie era el caso. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el profeta, pero eso no es lo que pasa con nosotros. Él vive en nosotros, no solo sobre nosotros, porque Jesús dijo: vendrá con ustedes y estará en ustedes. Está con ustedes y está dentro de ustedes, en ustedes. Es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no puedo enviar al Espíritu a ustedes. Pero es mejor que yo me vaya, porque si me voy y envío al Espíritu Santo, Él morará con ustedes, en ustedes por siempre. Así que no hemos profundizado en eso suficiente para decir, bueno, ¿cuál es el resultado? El hecho de que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como dije la sesión pasada. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, ese es el poder potencial que está en ti. Y si puede levantar a Jesús de los muertos, te garantizo que puede corregir cualquier problema y puede resolver cualquier problema que está enfrente de ti, porque es el poder más grande desatado jamás en el universo. Tenemos que darnos cuenta que eso está en nosotros, que Él está en nosotros. No hay otra persona puede decir las cosas que nosotros podemos decir y sean verdad. Aún en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, en Hebreos nos dice, al final de Hebreos 11, dice: ellos sin nosotros no podrían haber sido hechos perfectos, pero Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Piensa en eso. Ellos estaban esperando que nosotros estuviéramos aquí. Hebreos 12 al principio dice: tenemos esta gran nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Pues son todos los héroes de la fe de Hebreos 11. Dio por toda esa lista y dijo: todos ellos te están mirando, están como espectadores, pero también animándote, diciendo: haz algo con lo que tú tienes. Si nosotros hubiéramos tenido lo que tú tienes, hubiéramos hecho algo. Y aún así, sin tener lo que nosotros tuvimos, todo lo que lograron, ¿cuánto más debemos lograr nosotros o podremos lograr que ellos? Porque ¿quién mora en nosotros? Jesús dijo lo mismo: si crees en mí, las mismas obras que yo hago, las harás, y aún más grande. Tenemos que hacer tanto más por caminar con Dios, pero a veces nos distraemos. Estamos confundidos con las cosas del mundo, pero tenemos que mantener la palabra de Dios frente a nosotros y entrar en las cosas que tiene Dios para nosotros. Hay buenas obras que Él ha ordenado para que nosotros caminemos en ellas. Él ya preparó esas buenas obras. Dios tiene una lista de cosas por hacer contigo, un plan diario para ti. Y dice: estas son las buenas obras para ti, que espero que tú hagas. Porque entonces, para que seamos salvos, no, porque somos salvos. Por causa de que somos salvos, entonces podemos hacer estas cosas. No es para la salvación. Muchas veces me preguntan acerca de, por ejemplo, no me acuerdo exactamente cuál es la frase que usan, porque estamos hablando de la palabra de Dios, y yo digo: mira, yo no sano a los enfermos, yo no hago estas cosas para que los enfermos se sanen, sino que se sanan los enfermos porque hago estas cosas. Es decir, si tú ves algo, si yo veo un milagro, me activo, pero no. Más bendecido o más bienaventurado aquel que cree sin ver,
pero nosotros ya somos más bendecidos porque podemos ver a Jesús actuar, aunque no lo vimos en la carne. Toma más fe el hacer lo que nosotros hacemos, que nunca vimos en persona a Jesús, que lo que ellos hacían, que sí lo vieron en persona. Es que qué bueno que caminaron con Jesús en carne, pero nosotros tenemos que darnos cuenta las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros y la bendición que es vivir lo que vivimos el día de hoy. Esas buenas obras, si alguien te cruza tu camino, puedes orar por él y sanarlo. No tienes que decir, bueno, no he orado por todas las personas que he visto, el Señor puso en mi camino. No, toma cada oportunidad que Él ha preparado y camina en eso. Hay que imponer las manos de los enfermos y muchas veces dices, bueno, ¿cómo recibe Dios la gloria si no sabemos si sanó o no sanó la persona? No, la cosa es que yo no le doy la gloria a Dios cuando oigo que ya fueron sanadas, sino que desde que oro por la persona a distancia o que impongo las manos, porque sé que si yo hago mi parte, Él hará mi parte, y por eso lo glorifico desde el principio. La fe no es esperar a escuchar el resultado, sino que entender y creer en los resultados antes de que los escuches. 4 o 5 ejemplos que tengo en mente. Por ejemplo, recuerdo dónde estaba. Yo creo que en Carolina del Norte. Estaba en un pueblo ahí, en una ciudad, y estábamos teniendo reuniones y cosas como las que hacemos ahora, pero estábamos en 3 casas. Cada día enseñaba en la mañana hasta mediodía, luego caminaba a otra casa, y de 9 a 12, o como de mediodía como hasta la tarde en otra casa, la segunda casa, y luego comíamos y a la tercera casa llegaba, y ahí hasta en la noche, por ahí de las 6, desde el 6 a 9, 10 a 12 a veces. Pero todos los días estuve haciendo eso por toda una semana. Diferentes personas, grupos de personas en cada casa. No había una iglesia donde nos podíamos juntar. Pero bueno, un pastor escuchó de nosotros, de una iglesia, dijo, ¿pueden predicar el sábado, por favor, en nuestra iglesia? Entonces fuimos a la iglesia y prediqué, y el próximo domingo, cuando llegaron, bueno, de hecho, el sábado en la noche, ahorita que me acuerdo, quiero dar los detalles correctamente, pero cuando nos paramos para el lunch, me dijo, ¿puedes orar por una niña con leucemia? Y dijo, sí. Y la niña estaba preparando a la niña para ir al doctor porque tenía que tener una transfusión de sangre varias veces a la semana, muy, muy duro. Una nena pequeña, y la leucemia la estaba matando literalmente. Entonces llegamos ahí, estaba acostada en el sofá, gris su piel. La mamá se estaba preparando para llevarla al hospital para la transfusión de sangre, y llegamos. La gente que nos llevó ahí básicamente apartó a la mamá, porque muchas veces cuando ministras a un niño los papás distraen. Entonces si te pones firme hablando en contra del enemigo, los papás no les gusta. De todos modos, tengo cuidado cuando oro con niños. Tengo que ser pues suave, o muchas veces los diablos o los demonios se tratan de asustar a los papás, y eso interfiere. Así que los separamos mejor, y tengo cuidado en cómo ministro a los niños, obviamente siempre, porque son pequeños, pero ahí estoy con esa nena y no se puede ni sentar siquiera. Hablé con ella un poquito y le dije, voy a imponer mis manos en tu cabeza, y cuando termine de orar vas a sanar, ¿está bien? Y dijo, sí. Entonces puse mi mano sobre su cabeza y no dije, diablo, sal, no, nada más dije, en el nombre de Jesús, sé sano, sé libre. Porque si digo, sé libre, el demonio sabe que se tiene que ir, no tengo que hablarle directamente. Si digo, sé libre, se tiene que ir. Así cuando a la higuera Jesús simplemente le dijo que nadie coma de tu fruto, y dijo la higuera, bueno, ¿cómo tengo que hacer esto? Pues me tengo que morir, y se secó. Eso es lo que, ves el punto, no tienes que ser directo realmente, ni específico muchas veces.
Así que en cuanto impuse mis manos sobre él, sobre ella, no vi un cambio instantáneo, así que regresamos a la iglesia. Bueno, comimos primero, regresamos a la iglesia, la mamá llevó a la niña a la transfusión y todo esto. Regresamos esa noche y dije, bueno, ok, ¿qué quieren hacer? ¿Comieron bien? Sí, ¿qué hicieron? Dijeron, comimos acá y allá. Les voy a decir yo lo que hice. Fui a ver cómo Dios iba a sanar, cómo sanó a esta niña de leucemia. Y no dijo nadie nada, pero muchas personas se les veía en la cara que me querían preguntar, ¿qué viste? ¿Qué viste? Y les dije, ok, estás pensando en qué vi. Ese es el tipo de personas que eres, que tienes que ver para creer. Yo creo primero y porque creo, entonces lo veré. Es al revés. Pero si necesitas verlo para creerlo, tienes que seguirme porque lo verás, porque yo lo estoy creyendo antes. Entonces se quedaron callados porque fui muy directo con ellos. Eran muy religiosos en algunas áreas, pero en fin, les di ahí una reprensión. Pero bueno, no vi nada de mejora en la niña. Pero esa noche, cuando regresamos a la casa donde estaba yo durmiendo, como a las 6:30 de la mañana, la siguiente semana, bueno, de hecho escuchamos que no había necesitado la transfusión, entonces dijimos, eso es una buena señal, pero como a las 6:30 de la mañana, con quien me estaba quedando y las personas con las que me estaba quedando, bueno, una emergencia, sonó el teléfono, hay una emergencia aquí en el teléfono. Entonces levanto el teléfono para ver quién era y hay una persona al otro lado gritando. Y eso quiere decir dos cosas. La persona sanó o murió. Esas son las únicas dos opciones que yo sé. Pero le dije, ok, tranquila, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Y era la mamá de esta niña. Y me dijo, mi hija, está sentada. No se ha sentado como en 8 meses, no se ha podido sentar. Está sentada y esta mañana cuando entré a su cuarto dijo que tenía hambre. Nunca tiene hambre. Tengo que obligarla a comer. Dijo, ok, eso es bueno. Y ya comió más que yo. Dijo, ok, está bien. Está sana, quiere comer más. Bueno, te quiero, gracias por regresarme mi hija. Esto es increíble. Fue de inmediato, pero yo no lo vi el día que me fui. Todavía estaba acostada, no se levantó de inmediato, no, ahí seguía, pero fue dentro de 24 horas. Entonces fue otro ejemplo. Estaba en Vancouver, perdón, en Oregon, pues del otro lado de la frontera, y estaba en un hotel. Estábamos ahí en una reunión en uno de los salones del hotel. La nieta de John Lake estaba ahí. De hecho, una de las personas que se menciona en una de sus cartas como un hijo, ahí estaba, ya lo había conocido y lo volví a juntarme con él. Pero bueno, 2 años de eso habíamos dado el entrenamiento. Y en una universidad, en un colegio, entonces había como 1,400 personas que pasaron por ahí, pero había tanta gente cuando era el tiempo de hacer el servicio de sanidad. Tuvimos que hacerlo en la plataforma del auditorio, que era grande, y los tuvimos que subir aquí en filas de 50 personas. Imagínate, como 3 o 4 líneas de 50 personas, y pasaba y oraba por ellos. Nada largo, simplemente tocándolo rápido. En el nombre de Jesús es sano, en el nombre de Jesús es sano, en el nombre de Jesús, y así. Empecé a orar por todos ellos, y cuando iban bajando y subiendo y así, íbamos pasando por todos. Pero aquí enfrente había un hombre paralizado en una camilla. Del cuello hacia abajo no tenía ninguna posibilidad de caminar otra vez. Tenía como un 5% de sobrevivir, pero no tenía posibilidad de caminar de nuevo. Entonces, en algún punto, mientras están ahí las filas, bajo y impongo mis manos, lo toco, puse mi mano en su brazo y su mano y dije, en nombre de Jesús, en este momento sé sano de cabeza a los pies. Todos los nervios que empiecen a funcionar. A veces soy específico, a veces no importa realmente. Músculos, como 30 o 40 segundos oré. Subí a la plataforma y seguí orando por los siguientes. Como a los 20, 30 minutos, como que hubo un poco, como unos gritos dije, ¿qué está pasando allá abajo? Y dice,
toca, les tocamos sus pies y su pierna y puedes sentirlo. Dije, gloria a Dios, eso es bueno, es un avance. Entonces ya rompamos eso, ya lo tocamos. Así que lo siguiente, no te detienes ahí, como les había dicho, siguen orando, porque si ya llegamos ahí podemos hacer el resto. Si no pudieras hacer el resto, entonces no hubieras podido hacer esto. Así que vida, sanidad en el nombre de Jesús. Otra vez oré y antes de que se fuera no vi ningún otro cambio. Escuché que había tenido sentimientos, ya había podido sentir sus piernas, iba subiendo ese sentimiento, pero no se había podido mover, no bajó de la camilla, ni caminó. Hubiera sido genial, me hubiera gustado verlo, pero no pasó así. Entonces salimos de ahí. De hecho, cuando íbamos de salida, fuimos a un Applebee's y estaba ahí una pareja y no sabíamos nosotros que habían estado ahí. Pero la reconocí, tenía cáncer de seno. Entonces me dicen, bro, hermano Curry, no sabíamos que estabas aquí en la ciudad. Sí, no sé si te acuerdas el año pasado cuando estuviste aquí, estábamos mi esposa estuvo tú oraste por ella. Dice, de veras, sí, era cáncer en el seno. ¿Y qué pasó? Oh, está sanada, completamente sanada. Los médicos dijeron que está sanada. ¿De veras? ¿Mandaste el testimonio? No, que hemos querido hacerlo, pero se nos olvida. Les dije, bueno, sería bueno que manden el testimonio. Es que le ayuda a la gente cuando lee. Porque nosotros ponemos nuestra fe ahí y no la soltamos hasta que oímos el testimonio de que ya sanó. Sigue trabajando porque nuestra fe sigue trabajando. No es porque la fe viene del Espíritu. Lo tocas y se queda ahí hasta que está hecho el trabajo. Y muchas veces lo sueltas. Si dices, bueno, no pasó, entonces pues ya no creo eso. No, deja esa palabra en fe como un agua, como una manguera que suelta agua poco a poco a una planta. Pero bueno, había sido completamente sana, no había mandado su testimonio esta mujer, pero bueno, después de 2 años regresamos a esa área y estamos en el hotel, en esa sala, estoy enseñando, tomamos un descanso y veo a un hombre caminando por ahí atrás. No pensé nada en eso, estaba vestido de traje, tomamos un descanso y voy hacia atrás. Bueno, de hecho, donde estaba el refrigerador iba a agarrar una Coca-Cola, eso es lo que estaba haciendo, así que estamos en el descanso. Y cuando llego allá, paso por este joven, es bien parecido, y me dice, hermano Curry, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Me recuerdas? No, te veo familiar, pero veo tantos que no te conozco. Me dijo, hace 2 años viniste en Pacific College y yo era el hombre de la camilla. Y lo vi y le dije, no, en serio, mírate, estás sanado. Dice, completamente sano. Después de una semana empecé a sentir más y más y más, luego empecé a tener un poco de movimiento y luego un día me desperté y dice, cuando me desperté vi algo en mi closet, me bajé, caminé y lo saqué y me di cuenta que estaba caminando, pero estaba completamente sano, no sintió la sanidad, pero estaba sanado. Los doctores si te pueden poner aún en una anestesia local y puedes verlos cómo te cortan y no sientes nada de dolor, seguramente el Dios del cielo y la tierra puede sanarte sin dolor, sin que lo sientas. Y si te esperas a sentirte sano, ni siquiera experimentarás el sentimiento de estar sano, que ya estás sano. Muchos son sanos y después, porque lo niegan, la cosa regresa a ellos. Tienes que testificar tu sanidad para mantenerla. Hay un proceso en eso. Es importante y lo quiero decir porque tienes que darte cuenta que lo que hago no lo hago porque veo a gente sanar. Veo a gente sanar porque hago lo que hago, en fe. Entonces, una más, rápidamente. De hecho, eso está en mis notas, así que bueno, se los iba a contar de todos modos para que vean que voy en camino, no estoy divagando. Entonces habíamos ido a Italia en 2005, creo que fue. Fuimos para allá y prediqué en Roma como Pablo. Fuimos donde había estado Pablo y Pedro en prisión. Vimos todas estas cosas, fuimos al Coliseo, todo eso. Pero en este viaje fue maravilloso porque no lo planeamos así, pero cuando fuimos, resulta que estábamos en Roma. De hecho, estábamos
digamos que en el talón de la bota de Italia, vamos a decir así, y después fuimos a Roma. Y resulta que cuando llegamos a Roma es el único día al año donde cierran el tráfico del Coliseo hacia y todo el mundo está caminando y caminas hasta el Vaticano porque paran todo el tráfico y acababan de elegir un nuevo papa. Nosotros no sabíamos, ni siquiera nos habíamos dado cuenta, honestamente, pero vamos hasta el Vaticano y ver eso. Y estaba mi suegra conmigo y ella quería ver el museo de ahí del Vaticano. Entonces ahí vamos, entramos y doblamos la esquina y hay un gentío, una multitud ahí en la explanada de la catedral y vemos mucha gente y empezamos a voltear y de repente sale el nuevo papa. Ahí está y empieza a saludar a todos y yo así como que, ¿quién es ese? Wow, es el nuevo papa, de veras. Oh, ¿y qué le pasó al otro? Se murió. Ah, ok. Porque, bueno, yo no sabía qué onda con esto, pero bueno, no sé cómo funciona esto, pero aquí estamos. Resulta que llegamos y justo ahí sale el Papa. Y dije, ay, qué padre, buena coincidencia. Nunca había visto a un Papa así en vivo, así que bueno, salimos, volamos de regreso a Londres, de regreso rumbo a casa. He estado ahí, entonces dije, bueno, vamos a bajar y un tour. Vamos a un lugar padre, vamos al Palacio de Buckingham, a donde vive el primer ministro, todas estas cosas. Entonces vamos a la ciudad y vamos al Palacio de Buckingham y hay una enorme multitud allá afuera. Y dije, wow, la última vez que estuve aquí había un parque y estaban ahí acostados tomando el sol y con perros, pero toda esta multitud, ¿qué está pasando con esto? Y hay un montón de policías con ametralladoras y todo eso, que no es normal. Pero dije, oye, ¿qué estará pasando? Entonces llegamos al Palacio de Buckingham. Apenas podemos llegar porque todo el mundo está ahí en las rejas y en ese momento estamos ahí parados. Estamos ahí parados, así como que tratando de figurar qué está pasando. Y pasan unos jets, pasan volando y dije, wow, qué padre, y todo el ruido impresionante. Y las puertas del palacio se abren y sale la familia real, toda la familia real, la mamá, la reina madre, todo mundo. Y sabes, la reina haciendo así, todos ellos. Y estamos viendo y digo, wow, ahí está la reina de Inglaterra. Wow, y ahí está el otro, el narizón, el otro tipo, ya sabes, el príncipe, como se llame. No me acordé de su nombre. Ah, mira, ahí está el otro tipo, el que estaba casado con la bonita. Sí, sí. Antes no sabía, pero no me acordaba cómo se llamaba. Nada sabía, conocía a la dama bonita nada más. Pero bueno, dije, wow, jamás he visto a un presidente de los Estados Unidos en persona y ya vi al Papa y a la reina de Inglaterra. Entonces, resultó que estábamos ahí por coincidencia. Era el día de sus 50 años de reinado. Entonces, bueno, el caso es de que vemos todo esto. Regresamos al tren, regresamos acá a América, pero en Italia. Estando en Italia, teníamos que ir del centro donde predicó Pablo cuando dice que en Reggio es esa ciudad. De hecho, hay una iglesia que es el lugar donde Pablo predicó cuando llegó a Italia. Dice que cuando predicó hasta las altas horas de la noche. Entonces tienen una vela ahí. La tradición dice que cuando empezó a predicar, dijo, quiero predicar. Y estaban en una sinagoga judía. Dijeron, ok, te dejaremos predicar, pero solamente puedes predicar hasta que la vela se acabe. Cuando se apague la vela y que se terminó, ahí te terminas. La tradición dice que debería durar como unas 3 horas, pero terminó durando la vela por 12 horas. Así que dijeron, eso fue un milagro y lo dejaron predicar hasta las altas horas de la noche. Pero bueno, eso es lo que dice la tradición. Pero bueno, estamos en este hotel, en esa ciudad. Bueno, realmente son unos apartamentos y los que nos invitaron son dueños y abajo hay hacen aceite de oliva y te da hambre porque huele delicioso. Todo el tiempo huele a aceite de oliva. Ahí lo fabrican o ahí lo procesan. Estamos mi esposa, mi hija, mi esposa, mi hija, mi suegra y mi persona y ahí estamos. Y
alguien me dice que debo de tener cuidado de viajar con 3 mujeres porque viajas con las mujeres y su equipaje y yo tengo que estar siendo responsable de que todo el equipaje llegue a donde tiene que llegar. Así que estamos en este elevador y los elevadores de Italia, italianos, son como un closet. Cuando te subes con personas y no los conoces, cuando subas ya los conoces muy bien para el tiempo que te bajas porque estás pegado uno con otro. Entonces entramos al elevador y tengo que meter todo el equipaje, así que tengo que ir yo solo. Entonces meto todo esto y luego me siento encima de las maletas para poder llegar hasta arriba, bajo todo eso y tengo que hacerlo vez tras vez. En el último viaje que hice, por fin se suben ellas y entonces yo no me puedo subir con ellas porque no cabemos todos nosotros. Entonces ellos se suben y eran como 7 pisos. Entonces hay obviamente escaleras y dije, bueno, en 2005, sí, estoy pensando, no estaba tan viejo antes, en ese entonces como ahora, y aún ahorita no me siento tan viejo como estaba viejo entonces, pero bueno, dije, nada más voy a subir por las escaleras y voy a correr y las voy a estar esperando allá. Y de hecho llegué antes que ellas, pero no las estaba esperando porque en cuanto llegué allá arriba, en el piso de hasta arriba, había una salida hacia el área del patio, como al techo del edificio. Y cuando llegué allá, me estaba desmayando, jalando aire, no hay suficiente aire, entonces salgo al techo para poder jalar aire y digo, no me tengo que acercar a la orilla porque si me desmayo voy a caerme hacia la calle. Entonces estoy respirando y todo esto está pasando y además teníamos que manejar desde ese lugar por una montaña a una iglesia arriba de la montaña preciosa, precioso lugar, preciosa iglesia. Entonces ahí vamos en el carro, los carros están todos raspados porque los caminos son tan pequeños, tan angostos. Vas golpeando otros carros y te volteas y te saludan después de pegarte y de rasparte. Así como que dices, no tenemos que pararnos y hablarle al policía. No, así es la cosa. Entonces le dije al que venía manejando, era su carro, le dije, oye, alguien nos pegó. Dice, sí, está bien. Hermano Curry, nada más besamos los autos. Es nada más un pequeño beso entre autos, no te preocupes. Dije, bueno, este carro ha sido besado por mucho, ha sido muchísimo, había golpes por todos lados de ese carro, pero bueno, finalmente un día dicen, hermano Curry, hay un joven aquí al que le dispararon y tiene muerte cerebral, van a desconectar los aparatos y si lo hacen van a cargar con asesinato a su tío porque el tío fue el que le disparó y no sé si fue accidental o qué fue, pero el caso es de que me pidieron orar por él, así que llego al hospital. Y los hospitales en Italia son diferentes. Primero que nada, no dejan a todos entrar, nada más me dejaron a mí entrar. Entonces me dijeron, cuando entres, Angelo va a estar dando la vuelta a la esquina, lo vas a ver. Dije, ok, entonces me dejan entrar. Y me ponen los guantes, máscara, todas estas cosas. Entro y estoy buscando a Ángelo y llego y lo veo y empiezo a ver por otro lado, o sea, hay como otras 12 personas, enorme cuarto, como de este auditorio y hay mesas con todos ahí. Y hay ventanas en ese lugar que no tienen ventana, están abiertas completamente y hay aves volando a través y a mí me pusieron guantes en las manos. Estoy pensando, ¿cómo es posible que ahí están los pájaros entrando y saliendo y yo con máscara y guantes? No tenía sentido, pero bueno, llego con Ángelo, impongo mis manos, sus ojos están abiertos, pero no ve nada, está completamente inconsciente, ahí están las máquinas, y puse sus manos y dije, estoy aquí para despertarte en el nombre de Jesús, despierta en el nombre de Jesús. Cuando despiertas, tu memoria va a estar perfecta, recordarás todo, tu cuerpo funcionará correctamente en el nombre de Jesús. Doy vuelta y me salgo, no vi nada, ningún cambio, nada en lo absoluto. Así que salgo a la puerta y había un montón de personas esperándome. En cuanto salgo, recuerda que hay una razón por la que te estoy dando esta historia para que entiendas el principio. Cuando salgo, lo primero que me dicen es, hermano Curry, ¿te habló Dios? Le dije, sí. ¿Y qué te dijo, Señor? ¿Qué te dijo, hermano Curry? Que impusiera manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16. Me dijo, ¿entonces el Señor no te habló? Le dije, sí, me habló. ¿Y qué te dijo?
me dijo que imponga las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces el Señor no te habló. Sí me habló. back and forth. Y así estuvimos pero tienes que entender algo. I might have already told you this, but Y a lo mejor ya te lo había dicho antes. Mi esposa me ha dicho que soy el tipo más terco que jamás ha conocido. Y no es que sea terco, soy perseverante. Perseverante es cuando ya eres santificado, pero puedo ser muy perseverante. Así que estamos, él dice lo mismo, yo digo lo mismo y así estamos. Marcos 16, impon manos. Sí, pero no te habló, sí me habló. ¿Qué dijo? Marcos 16, impon manos sobre los enfermos y así. Yo estaba determinado, dije, no voy a ceder. Tenía que hacer que entendieran. Por fin dice, ok, bueno, vámonos a casa. Entonces nos estamos yendo y a la salida, esto es lo segundo. Primero, Angelo y gelato, que es nieve o helado italiano, lo más delicioso sobre la faz del mundo. unless there's gelato. Y solamente tomo Coca-Cola a menos que haya gelato que es delicioso. En fin, paramos, como por primera vez gelato. Son buenas. Es una buena memoria que me acuerdo de Angelo y de gelato. Aún si se hubiera muerto Angelo, hubiera sido una buena memoria en mi mente por el gelato. Pero bueno, en la noche vamos a esa área, al edificio de regreso, ¿verdad? Y tenemos un intercom en el 7º piso y me llama y me dice, ¿puedo venir a hablar contigo? Me dijo el hombre que me llevó al hospital. Y abre la puerta y ahí está parado y sé que hay algo raro. Entonces noto que está como, sí, bueno, y yo le digo, ándale, nada más al grano, dime qué está pasando. Y dice, bueno, Angelo. Sí, Angelo, ¿qué pasó con Angelo? Bueno, Angelo, bueno, pues Angelo, él, sí, se murió. Le dije, ¿cómo? Sí, Angelo se murió. Yo, ok, me sorprende. Y está ahí y está esperando que yo le dé una excusa, que le diga por qué no funcionó mi oración. Y lo estoy viendo y me ve, lo veo, me ve y nadie estamos diciendo nada. Porque está esperando que yo diga una excusa o que diga algo. No voy a nulificar mi fe. E impuse mis manos, dije, tú vivirás, despierta, así que no voy a cambiar mi posición. Solamente porque las circunstancias cambiaron, yo tengo que cambiar, porque la palabra de Dios está por siempre establecida. Así que ahí estamos parados viéndonos uno al otro y dice, ok, bueno, pues nos vemos en la mañana. Entonces le dije, sí, está bien. Bueno, se fue. Se supone que nos íbamos a ver el otro día y dije, bueno, le dije, voy a caminar y voy a orar. Él sabía que iba a hacer esa caminata de oración, así que voy al elevador y otra vez estoy ahí lleno de gente. En cuanto se cierra el elevador, empiezo a hablar con Dios y le digo, Señor, eso no es así como funciona. No me mandaste del otro lado del mundo para darles una esperanza falsa, para predicar sanidad. No sé cómo le vas a hacer, pero resucítalo, haz lo que quieras. Pero Ángelo va a ponerse bien o renuncio. No voy a hacerlo de esta forma, Señor. Y al final, llego llego hasta abajo y todo se detiene. ¿Por qué? Porque yo no te hablaría a ti delante de todos los demás, así que bajo y por los siguientes 45 minutos estoy orando en lenguas, caminando por todos lados. Regreso, vamos a la reunión. Entonces me están poniendo el micrófono y llega alguien corriendo. Hermano Curry, ¿escuchaste acerca de Angelo? Sí, que se murió, porque eso es lo que me dijeron. No, Angelo está vivo. Le dije, no habías oído eso. Sí, está vivo. Se despertó, empezó a hablar, conoce a todos, todo está maravilloso, está vivo. Dije, bueno, pues gloria a Dios, qué bueno. Después caminó, hermano Curry, cuando te dije que se había muerto, usted me vio y dijo, eso me sorprende. ¿Por qué dijo eso? Y le dije, bueno, porque no estoy acostumbrado a perder. Y él dice, como que había sido una gran revelación de que no estamos supuestos a perder.
Entonces, después de eso, lo sorprendente es que al yo caminar hacia la iglesia, y es muy bonito verlo porque las mujeres de un lado, los hombres de otro lado, las mujeres todavía usan un velo, y es muy apropiado, todo está muy educado, excepto por el niño que vino y traía una playera con una palabrota en inglés, pero estaba muy orgulloso de la playera porque se la puso en mi honor. No sabía lo que decía esa playera en inglés. Y estoy ahí parado, está justo enfrente de mí. Dije, wow, ¿él sabe que esa es una palabrota? Porque era la palabra que en español empieza con CH y en todas las palabras grandes. Dije, dije, ¿sabrá lo que quiere decir? El intérprete dijo, ¿pero qué quiere decir? Dice el intérprete. Pues no sabes lo que es, pero no tiene que tenerla aquí en la iglesia. Alguien le dijo y de repente le dicen así al muchacho y dice, ¡oh! Estaba sorprendido, los ojos así abiertos, sale corriendo y se la quita. La pone al revés y se la vuelve a poner y luego regresa se sienta otra vez. Pero bueno, fue sorprendente porque esa palabra para cuando llegué, ya se había pasado la voz de lo que había pasado con Ángelo y había tanta gente ahí que no había forma de caminar por ningún lado. Todo el frente estaba gente con gente en silla de ruedas para que oráramos por ellas y esta era una iglesia nueva, nadie había predicado ahí y me permitieron ser el que la inaugurara, la dedicara con una predicación. Y estaba sobre esta montaña y estaba construida de manera que las paredes se movían para abrirla completamente y que el viento entrara en un clima perfecto, era precioso y cuando abres esas paredes estás puedes ver hasta el mar Mediterráneo. Precioso lugar, uno de los más hermosos donde he predicado y estábamos todo esto y cuando estaban cerradas las puertas había ventanas, había gente hasta afuera. Tuvieron que abrir las puertas para que la gente pudiera escuchar porque había tanta gente ahí que nadie podía caber si no abrían las puertas. Así que a la hora del almuerzo estábamos teniendo todos estos milagros, por cierto, y durante la comida, llegó la comida y me decían, ¿quieres agua o vino? ¿Cerveza o vino? Le dije, no, ninguno de esos. ¿Esto va a ser un servicio evangelístico o qué onda? Porque todos están tomando vino y cerveza. Yo dije, no, yo no quiero. Pero es la cultura en la que yo crecí, pentecostal, y mi papá era alcohólico, entonces odio el vino y la cerveza. Dije, ustedes tienen que ser salvos porque no se van a ir al infierno por andar tomando estas cosas. Y dicen, bueno, en Francia todos toman vino y aquí todos toman cerveza y los milagros estaban ocurriendo, así que ¿quién soy yo para decir otra cosa? Pero cuando escucharon acerca de Ángelo, todos lo conocían. Cuando escucharon que estaba vivo, la gente en las sillas de ruedas empezaron a levantarse por sí mismas, simplemente porque escucharon el testimonio, su fe se incrementó y se sanó. Eso fue una de las primeras veces en que empecé a predicar sin corbata ni traje, pero mi intérprete, que era también de los Gedeones, llamado Ángelo, por cierto, y él sí tenía todo su traje puesto, y le dije, yo no uso corbata porque siento que me corta el flujo de sangre, y le estoy explicando por qué no uso corbata. Además, he sido libre de eso. La religión siempre trata de hacerte sentir que estás en un ataúd apretado. Siempre te quiere amarrar, que parezcamos muertos. Así, si cierras tus ojos parece que eres un muerto en un ataúd. Y le estoy diciendo todas estas cosas al tipo. Y lo escucha el intérprete y se quita su corbata y empieza a hacerle así, libertad, libertad, libertad. Y dije, supongo que recibió libertad, supongo que eso es lo que quiere decir. Y al otro día venía de pantalones de mezclilla, de jeans y todo el mundo estaba en shock porque nadie hacía eso antes. Pero bueno, el punto y por la que te digo esta historia de Ángelo, es que hay dos cosas que tienes que saber. Uno, tienes que saber que esa sanidad fue pagada en la cruz.
toda enfermedad, toda dolencia. Así que no hay razón de parte de Dios que alguien no sea sano. Ahora, lo primero que tienes que hacer y tener dentro de ti es esta palabra y saber que esta palabra te está hablando. No te desvías de ella, lees y crees lo que dice ahí. Por siempre, Señor, tu palabra está asentada o establecida en el cielo. En cuanto a Dios, está hecho. Pero entonces tenemos que determinar para nosotros si está hecho o no. No nos echamos para atrás, aunque te veas tonto de pie, porque sabes que si estás de pie en la palabra de Dios, aunque parezcas tonto, eventualmente te vas a ver muy sabio, porque cuando tú te pones firme en tu palabra, la palabra se pondrá firme a tu favor. Ellos pensaban que yo necesitaba una palabra especial de Dios. Y la tengo, aquí está en la Biblia. No necesito una llamada telefónica, tengo cartas que están escritas y que son más seguras. Eso fue lo que dijo Pedro. Estuvimos ahí y escuchamos a Dios, la voz de Dios, hablar de los cielos. Y tenemos una palabra más segura de profecía, que es esta escritura. Así que aunque si escuchamos una voz del cielo, aún esta escritura, este libro es más sólido aún y más seguro, y tenemos que estar firmes en esto. Así que todo el punto de la historia de Ángelo es permanece firme, encuentra la escritura, ponte de pie, no te retrases, no retrocedas, no trates de explicar si no funciona, si parece que no está funcionando porque no ha terminado. ¿Cuándo termina? Cuando hay cambio. Y si no, está en proceso. Cuando Jesús dijo que esta enfermedad no será para muerte, no quiere decir que Lázaro no moriría. No, la muerte fue solamente un paso, pero terminó cuando Lázaro fue resucitado. Amén. Así que no te eches para atrás, no des excusas, no pienses que tienes que explicar, no tienes que hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es haz lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a descansar y regresamos como en 10 minutos.